Hola, soy Belén Fabra, actriz, todos a sus puestos, que empieza Días de Cine. Kevin MacDonald dirige a Tahar Rahim y Jodie Foster en The Mauritanian, basada en una historia real. Los Traductores, una película con aroma setentero para una trama criminal literaria con Olga Kurylenko y Eduardo Noriega entre sus protagonistas. El agente Topo, un aire detectivesco y de película de espías para un documental sobre cómo nos ocupamos de nuestros mayores que opta al Oscar. Pues La Claqueta yo creo que es como el amor platónico de todos los actores, porque está ahí, te gusta verla, sabes que es trabajo cuando está ahí y me encanta. Aquí solo están las 20 primeras páginas. Dudo que tenga tiempo de traducirlas a la perfección en una sola tarde. El universo de los libros en sí mismo ha dado un buen puñado de apasionantes películas de misterio. Los Traductores, como indica su título, pone en el centro de la acción el corazón de la transmisión literaria, actividad que, a pesar de su importancia, suele quedar relegada o simplemente ausente del cine de género. Si hubiera querido trabajar al aire libre, no habría elegido este oficio. Los folios y los ordenadores no van a salir de aquí. Es una película especial, ya para empezar, porque le da protagonismo y le da luz a los traductores de una novela, ¿no? Muy poca gente ha pensado que un bestseller que se vende en 35 países o en 100 países, que hay un traductor detrás que se ha metido el palizón del siglo para cobrar muy mal y para que nadie lo valore y lo aprecie, ¿no? Es como alguien completamente invisible, pero que es fundamental para el éxito de ese bestseller o para que ese bestseller efectivamente triunfe en todo el mundo, ¿no? No es de literatura de lo que hablamos, sino de un producto de consumo. Su final no lo convertirá en una obra maestra. Excusa, ¿pero de qué hablas? Es un bestseller mundial. $1.000 millones de ganancias, joder. Recuérdame cuánto te ha correspondido a ti. Nada. Me gustaba que hablara de libros, que hablara de bestsellers, pero que habla también de traductores, de autores con seudónimo, de negros que escriben por otros. Me parece un mundo apasionante el de la literatura, el de las editoriales, y creo poco reflejado en el cine, ¿no? Y bueno, esa es la excusa para hacer un thriller con intriga, y quizá no es un thriller al uso con un ritmo trepidante, pero sí porque está la temática también de la autoría, de los libros, de la literatura, de la calidad de la literatura, de los bestsellers, de los editores despiadados por conseguir el éxito editorial a costa de lo que sea, ¿no? O de no saber apreciar la literatura, y me parece que es un tema muy entretenido mientras hay una intriga por detrás donde todos los personajes están siendo engañados todo el tiempo. Incluso los que creen saber lo que está sucediendo también van a ser engañados en algún momento, ¿no? Me recuerda a las novelas de Agatha Christie. Muchos personajes, todos sospechosos, todos podrían ser el malo, y obviamente es el que menos te esperas. Régis Ronsard, su director, construye una película juguetona, de corte clásico, con un elenco plagado de actores internacionales que van desde nuestro Eduardo Noriega a la ucraniana Olga Kurylenko, pasando por el francés Lambert Wilson. ¿Sabe qué? Su contrato estipula que tiene prohibida cualquier otra actividad mientras realiza la traducción. Este interpreta a un editor sin escrúpulos que reúne a la flor y nata de los traductores de una serie que le ha hecho millonario, Dédalus. Su misterioso escritor, recluido o desaparecido, acaba de terminar la entrega de la que será el cierre de una saga que ha cosechado seguidores en todo el planeta. Y para evitar filtraciones piratas, el tipo no duda en encerrar a estos traductores en una jaula de oro desconectada del mundo exterior. Sus condiciones laborales son confidenciales, señor Casal. No pueden guardar registros de su estancia aquí. Reina la confianza. La trama de la película se basa en el proceso real de traducción de la novela Inferno del escritor Dan Brown.
Esta se tradujo en las mismas condiciones, es decir, se enclaustró durante 6 semanas a los 12 principales traductores de la obra de Brown en los sótanos de la editorial y estuvieron ahí recluidos en un búnker hasta terminarla. Alguien debió de introducir un móvil desmontado dentro del búnker. ¿Y dónde lo esconde? Por tanto, como vemos, la realidad trajo a Guinsard el escenario perfecto para una película de encierro, dudas, misterios y quién sabe si también algún que otro asesinato. Me caí de la bici. ¿Cuándo? Sí, ¿cuándo? La película está llena de referencias literarias que entendemos que son universales, pistas falsas, dobles sentidos, apariencias engañosas y referencias o guiños a personajes como la traductora portuguesa que recuerda a Lisbeth Salander de Millennium. No puede fingir también, no hay nada debajo. Se estrena en plataformas digitales El lado humano, un documental dirigido por Carlos Caraglia que levanta acta de situaciones y vivencias reconocibles que la crisis sanitaria del 2020 propició en la ciudad de Madrid. Para atender a un enfermo de cuidados intensivos hace falta muchísima gente, tanto de personal médico como de enfermería como auxiliares. Es decir, y todas las labores son igual de importantes. Me daba la sensación de que era siempre lo mismo, que se hablaba de muchos datos, de muchas estadísticas, pero que nadie contaba la lucha de los sanitarios y de las demás personas, ¿no?, que intervinieron en primera línea, pero también sobre todo la historia de los pacientes. Yo decía, pero ¿y quién habla de lo que está pasando con las personas, no? Impotencia. Impotencia porque ves que te vas sin remedio. Entonces, bueno, pues tuve la oportunidad de explicarle que en ese momento no había medicina privada en Madrid. Era una medicina única, la que había en todo Madrid, cada uno en la medida de sus posibilidades. Viví el 11M y lo viví en otro hospital, que es La Paz, que es un enorme hospital, pero es que esto no se puede comparar, yo creo, con ninguna otra tragedia. O sea, a mí esto me parece una masacre. Estructurado en capítulos, El lado humano recorre algunos grupos sociales y escenarios de este perturbador fenómeno, metiendo literalmente la cámara en el afanoso quehacer de los que han estado en primera línea, en el sufrimiento de los que han padecido el virus y en el dolor de sus familiares, acompañando en su trabajo a los distintos cuerpos de seguridad y de asistencia, asomándose a la actividad de los que han formado parte de lo que se ha denominado servicios esenciales. Claro, los primeros días fueron unos días muy intensos porque la gente se creía que nos íbamos a quedar desabastecidos y esto era demasiado, o sea, mucha gente, tenían miedo. Yo creo que era una alarma social muy exagerada porque realmente no nos hemos quedado hasta el día de hoy desabastecidos. El director Carlos Caraglia interactúa al lado y delante de la cámara, orquestando una caudalosa exposición de hechos firmemente apegado a las situaciones dramáticas, manteniéndose exclusivamente del lado de las emociones y los sentimientos, con ademanes de publirreportaje, buscando insistentemente un efecto espejo en el espectador. ¿Qué tal estáis? Estamos bien, papá. Bueno, es que no puedo hablar mucho porque tengo una postura muy mala y sería la mejoría de la muerte, digo yo, porque al poco tiempo llamó el doctor. Realmente lo que trascendía en los medios de comunicación y lo que veían los ciudadanos estaba descafeinado, era algo que no se ajustaba realmente a las dimensiones y que tenía este terrible problema. El lado humano es un nuevo intento de lo que se ha dado en definir como cine urgente, etiqueta surgida durante el 15M y las primaveras árabes, un impulso casi periodístico sin la precipitación de la inmediatez ni la presión de los titulares, que se suma a propuestas como 2020, documental de Hernán Zin, igualmente rodado al pie de los hechos, que logró estrenarse en cines en el mes de noviembre del traumático año pasado. Nuestro enfoque era no intervenir de ninguna manera en lo que ocurría y era rodar lo que estaba pasando. Sí que es verdad que tuve que guionizar, a medida que pasaban los días, guionizar de alguna manera el documental para luego la edición posterior
un poco la estructura de la historia que yo quería contar. Vamos con nuestras recomendaciones, con Solo las bestias, la película dirigida por Dominique Moll, ese cineasta de origen alemán que rueda habitualmente en Francia, una historia de vidas cruzadas basada en una novela en la que varios personajes entrecruzan sus vidas y con un elemento en común que no vamos a desvelar. Y para aquellos que no tienen cine en sus ciudades, Edén es una serie que puede verse en VOD, es una serie de Dominique Moll también y que no tiene nada que ver con Solo las bestias, aunque sí tiene que ver porque también tiene una estructura de vidas cruzadas, en este caso inmigrantes, y acomodados ciudadanos europeos que ven cómo esos inmigrantes llegan a las costas de Grecia y todo lo que sucede hasta que uno de esos migrantes intenta pasar a Gran Bretaña. Otra película que se estrena esta semana en salas es Inmune, Songbird. Todos los ciudadanos no autorizados deben permanecer en sus casas. COVID-23 ha mutado. Una película que tiene como tema una variante del COVID en el año 2024 que asola al 50% de la población y un protagonista que es inmune, una película que algunos tachan ciertamente de oportunista. ¡Soy inmune! ¡No te muevas! ¡Soy inmune! Y en Días de Cine queremos recordar esta semana a Ramón Ribó, que ha fallecido. Ramón Ribó fue subdirector de este programa en su día y cuando dejó Televisión Española se convirtió en mago, en una trayectoria que le une de alguna forma a ese otro mago del cine que fue Georges Méliès, que comenzó como mago y acabó haciendo cine. Hoy día lo que pasa es que la palabra magia la gente la aplica a todo. Así que este es nuestro recuerdo para nuestro compañero Ramón Ribó. Tengo muy buenos recuerdos de los primeros tiempos. Aquí en Cineteca, como siempre, una programación estupenda con un ciclo anual que es todas las imágenes, itinerario por el cine europeo, en esta ocasión de la mano de José Luis Guerín, quien nos trae la próxima semana aquí en Cineteca el miércoles, esa película de Cesare Sabatini, uno de los creadores del neorrealismo, que es Amor en la ciudad. El otro gran sitio para ver películas es Filmoteca Española, con la semana que viene títulos de estupendos directores como Alexander McKendrick, Nicolas Roeg, cortos de Buster Keaton y ese ciclo que ha comenzado en este mes de marzo y que acaba en mayo de Agnès Varda. Y la próxima semana tenemos un preestreno para ofreceros, ya sabéis, aforo reducido, con lo cual no hay muchas invitaciones, así que estad atentos para rellenar el formulario que se acaba pronto. El título es Horizonte y tiene como protagonista a Letitia Casta. Y vamos ya con los libros en Días de Cine y comenzamos con Hermanas, la historia de Olivia de Havilland y Joan Fontaine. Esas eran las hermanas que se llevaban fatal, como todo el mundo sabe, a las que debemos películas maravillosas como por ejemplo Lo que el viento se llevó o Si no amaneciera, Olivia de Havilland, entre otras muchas, y Sospecha Joan Fontaine. El libro lo escribe Charles Hickman, Hermanas, la historia de Olivia de Havilland y Joan Fontaine, una historia de luchas fratricidas. Y otro libro que tenemos aquí es La vida secreta de las películas, detalles, pistas, guiños y motivos ocultos en las grandes películas de la historia del cine. Aquí abramos por donde abramos, encontramos una anécdota reveladora, casi siempre, de grandes títulos. Por ejemplo, de Abyss, la versión larga accidental, escenas robadas por Lovagini, sobre Forrest Gump, Bourne Identity o Dos mulas y una mujer. Un libro lleno de anécdotas, muy divertido y además para quedar bien luego con los amigos. Mi placer culpable, una película inconfesable, por lo visto, es Shutter Island, un premio que se le entregaba a Fernando Trueba. Yo presentaba el acto y él alabó a Scorsese, pero puntualizó que en Shutter Island se desvió un poco. Luego yo confesé que a mí me había encantado la película y él dijo, vuelve a verla. Kameriotan zaudela jendea entzuten duzu beste bat oiuka, eta orduan datorkizu galderak burura, benetan aguztera zoaz. En euskera, dardara puede traducirse al castellano como temblor o vibración. Marina Lameiro explica que en este vocablo van implícitos varios significados. Nork bere ezin egona, gainetik astintzeko vibrazio itzel bat. Por un lado, la música, que es en sí vibración. Esa música que es vibración produce en los fans pues, una emoción que también es vibración o temblor. Y luego está el temblor que produce esta decisión de haber decidido parar en lo más alto de la carrera, ¿no? Y el abismo al que te asomas. La cámara permanece pegada al rostro de los músicos y de quienes vibran con ellos, mientras late con furia el corazón de las canciones. Marina Lameiro desdeña el punto de vista habitual en las imágenes de un concierto, la mitología de las bandas de rock,
y pretende acercarse a la mínima distancia permitida de sus protagonistas. Bai, entzuten radio formula pilo bat. Jendea hemen zegoenean ni roka nik deskubritu nuen berandu. Nire gelakoak ari zirenean rock radical vasco edo entzuten nik ez nuen bat ere maite. En este documental el público no es solo una masa informe de rostros y cuerpos anónimos removidos por el huracán que sale del escenario. Es también un grupo variopinto que va desde Navarra hasta Japón, pasando por Alemania, México o Estados Unidos, enamorado de Berry Charrack, entregado a él en cuerpo y alma, con una fidelidad que derrota fronteras geográficas, culturales e idiomáticas. Junto a ellos, el filme sigue la gira mundial de despedida de la banda navarra en 2019, Ikusi Arte Tour. En paralelo a los momentos que jalonan el gran viaje del adiós, Gorka Urbizu escancia sus reflexiones, libre pero a la vez esclavo, deseando parar y con miedo a que todo termine. El instinto le dice que para seguir creciendo es hora de abandonar el territorio confortable del éxito conocido. Zoazen tokira zoazela jendea zure doinuak abesten ikustea erraietaraino sartzen zaizun zerbait da. Es la despedida de un grupo cuando se encuentra en el punto álgido de su existencia. El final de un camino gozoso que ha durado 25 años. Una última gira en la que la venta de entradas no solo no decae, sino que implora a sus miembros machaconamente que continúen haciendo canciones. ¿Por qué acabar con lo que aún tiene vida? Realmente a veces no lo sé ni yo, ¿no? Simplemente cuando llevas 25 años en un proyecto y dándolo todo y tirando el carro y tal, pues bueno, creo que para mí el fin de ciclo era tan evidente que ahora veo de alguna manera, ¿no? Cómo el mundo se ha puesto patas arriba y de alguna manera no quiero frivolizar, pero veo como si nos hubiera dado la razón. Sí. A Marina Lameiro debemos agradecer el esfuerzo para sortear las varias trampas que le salían al paso. La crónica sin más de una gran gira, la consabida trayectoria histórica del grupo, la beatificación del líder, la mitificación de la banda. Como todas esas tentaciones acechan, resulta gratificante comprobar que Dardara resiste muy dignamente a su atracción y nos ofrece en cambio un bello y potente canto de cisne en clave de rock, teñido de melancolía. Una película de culto que supuestamente es maravillosa y no lo dudo, pero que yo no puedo con ella, es Living in Las Vegas. Y es que tengo un problemilla con Nicolas Cage cuando se pone intenso. Un momentito, te lo doy yo el señal. Adesso vai verso la tenda. Aprite!
Cuando en 2014 Antón García Abril recibió de manos de Enrique González Macho la medalla de oro de la Academia de Cine, confesó haber pensado que este se había olvidado de él. Es que ha sido un premio que me han recordado mi propia existencia como músico de cine. Y un poco era verdad, pero si la categoría de cine incluye a los espectadores españoles, entonces eso no será posible. Nadie olvidará nunca su banda sonora para la serie mítica de televisión española El hombre y la tierra. Dijo, algo que tenga fuerza, que tenga la misma fuerza que tiene la naturaleza. Ni otras partituras de los años 70 y 80 que se cobijan en el rincón más cálido de nuestra memoria, como Fortunata y Jacinta, Anillos de Oro, Ramón y Cajal o Brigada Central. El aragonés contumaz, como él se autodefinía, ha sido uno de los grandes autores de la música contemporánea con un catálogo de obras abierto a todo tipo de géneros y formas musicales, que le llevaron a obtener los galardones más prestigiosos, además del citado, como el Premio Nacional de Música o la Medalla de Oro de las Bellas Artes. Fue catedrático del Conservatorio de Madrid y miembro de las Academias de Bellas Artes de Madrid, Valencia y Zaragoza. Compuso ópera, música orquestal, música de cámara, música para voz y piano, el himno de Aragón y ejerció la docencia durante casi 3 décadas. Súmenle a todo eso una montaña de más de 200 músicas que empapan de emociones nuestro celuloide. La mecánica de la composición es exactamente igual para cualquier formato, es decir, un compositor tiene que estar en cada momento sabiendo para qué y para quién compone. Una de las últimas bandas sonoras, Los Santos Inocentes en 1984, fue probablemente la más señalada para la historia, pero desde la primera en el 56, Torre Partida, dirigida por Pedro Lazaga, no paró de firmar títulos y más títulos sin ahorrar en géneros, desde la comedia al terror, entre los que se encuentran El crimen de Cuenca, La colmena, Sor Citroën, La noche de Valpurgis, Gary Cooper, que estás en los cielos, por citar alguno. Antón García Abril se ha marchado esta semana, abatido por el virus que no para de sembrar dolor, a los 87 años de edad. Su música es un legado monumental que nos consuela. Dos personajes que me hubiera encantado interpretar son... Una, cuando era pequeña me enamoré de Margarita Gautier, Greta Garbo, esa historia tan romántica. Y ya ahora, siendo una mujer hecha y derecha, la Teniente Ripley. ¿Qué es Occidente? El tiempo de las cosas. Resulta complejo definir en una reseña la experiencia que supone Occidente, inclasificable debut de Jorge Acebo Canedo. Me gusta ver Occidente como una película que va dirigida uno a cada uno, ¿no? Rompiendo esos esquemas más tradicionales, ¿no?, de la ortodoxia cinematográfica, ¿no? Seguramente comenzará de nuevo con un hombre. Y una mujer, lo conozco. ¿Una comedia? Una tragedia. Complejo definir desde el género al que pertenece el film al el significado de su viaje. Su director se sale de los caminos y carreteras del cine comercial para adentrarse por la espesura frondosa del manifiesto salvaje,
arañando a sus personajes con aforismos y reflexiones filosóficas respecto al alienante sometimiento al que nos empuja la vida actual, el poder de la imagen y la comunicación o nuestra conexión con la naturaleza. Creo que se pueden utilizar varias referencias, pero no es una película acotada a un género. Intenta romper precisamente o subvertir esa regla del cine no escrita, de que parece que todo proyecto cinematográfico tiene que encajar dentro de un género. La fábrica, en su primera parte como una monstruosa urbe que somete y tortura, y en su segunda mitad como los huesos de un dinosaurio que emergen entre la naturaleza, contempla silente el rescate y huida de Gloria, asfixiada obrera interpretada por la actriz Paula Bertolín, un cineasta que vive en los márgenes de esa dictadura al que da vida Francesc Garrido ha decidido regresar a esa civilización para sacarla de su letargo. Debe parecerte que hago el ridículo. No se hace el ridículo cuando se tiene necesidad de algo. Juntos emprenden una fuga que supone un cambio en la forma de ver la realidad. Gloria representa un poco la represión que vive la mujer, que vive sometida a un estado capitalista y completamente patriarcal, pero que poco a poco, en el transcurso de la película, se va empoderando. Entonces, para mí esto tiene un paralelismo con el despertar del feminismo, de que las mujeres se están empoderando. Un lenguaje desaparece cuando lo hace un oficio. Me voy. Mario Gas, Gonzalo Cunil, Jaume Comas e Isaac Ferriz se suman a los protagonistas en esta particular odisea, con la labor nada sencilla de dar apariencia corpórea a unos personajes que funcionan más como símbolos, como vasijas de ideas para el discurso del director. Que estoy dando vueltas a eso que has dicho de la vasija, ¿no? Sí, sí, es así. Es como llevar el peso, y Jorge pretendía eso, ¿no? Que los personajes llevaran el peso de la representación de esta cultura que se está extinguiendo, ¿no? De la cultura de Occidente. Es el viaje del hombre, del ser humano, a través de lo que hemos dejado y de todo aquello que parece que nos queda, que es terrible. ¿Dónde acudir si se quiere conocer el significado de alguna historia? Occidente evidencia el amor de su creador por el cine de Godard, Kieslowski, Tarkovsky o Angelopoulos, y en general por todos esos films que nos recuerdan que una película puede ser mucho más que contar una historia. Es un cine que se podría calificar de vanguardia, lo que pasa es que la vanguardia era en los años 20, es decir, han pasado 100 años desde los movimientos de vanguardia. Igual soy un romántico, pero sigo creyendo en el arte como un lugar de conocimiento, como un proceso de aprendizaje en el que uno no tiene las claves. Prefiero arriesgarme, es decir, me siento libre arriesgándome. La rutina. El destino. Y la palabra. Tras su paso por festivales de cine independiente en plena pandemia, el estreno en salas comerciales es todo un logro para Jorge Acebo y su película. Un logro que busca a un espectador muy particular. Puede que el que está contemplando ahora mismo este reportaje. La mayoría no soportaban ciertas palabras. Por ejemplo, libertad. Bueno, Belén Fabra, teniente Ripley, capitana de naves espaciales y algunas cosas más. Pues nada, un placer tenerte aquí en Días de Cine. Un placer para mí, gracias por tenerme. Siempre preguntamos a los actores, a las actrices, ¿cuándo fue cuando pensaron en algún momento de su infancia o de su vida? Yo quiero estar ahí en una pantalla. Viendo películas, antes te comentaba, Margarita Gautier me encantó, y viendo estas películas románticas en blanco y negro, yo pensé, yo quiero vivir esas historias. ¿Tú eres consciente de que esa decisión es muy temeraria? Yo creo que simplemente quieres vivir el sueño y tampoco te planteas las complicaciones que luego te vas encontrando, porque realmente es una profesión muy dura, muy bonita, pero en ese momento no lo piensas en vivir tu sueño. Mi hermana, cuando me veía montar mis espectáculos en casa, mis coreografías con mis hermanos, mis primos, mis primas, ahí me dijo, tú tienes que ser actriz. Y cuando me dijo eso, fue como el permiso de alguien mayor que yo para dedicarme a ese sueño que, pues eso, que para mí solo era un sueño, y ahí me planteé que tal vez eso podía ser una realidad. ¿Y cómo definirías tú qué es ser actor, qué es interpretar, qué es ser actriz? Pues es meterse en la piel de otra persona, de un personaje, de otra vida, es vivir otra vida. ¿Y el cine qué es para ti? Es un arma muy poderosa, capaz de
contar historias, de conmover y de transformar esos sueños en algo más tangible. Y desde que tu hermana te dijo tú tienes que ser actriz hasta que lo fuiste, ¿qué pasó? Empecé con clases de interpretación en Tortosa, donde nací, y luego me fui a Estados Unidos, terminé COU allí, hice COU allí y estudié interpretación, y luego me fui a Barcelona, estudié interpretación allí, y luego pues hasta ahora aquí en Madrid. ¿Y la primera vez que siempre se recuerda en el cine? La primera vez fue El lado oscuro del corazón 2, de Eliseo Subiela, y ahí estaba nerviosísima, porque además había visto la primera película y me parecía maravillosa. Y luego vino con Vicente Aranda, ¿no? Canciones de amor de Sí. Lolitas Club, ¿no? Me acuerdo que bueno, mi representante en ese momento le dejó de ir a ver Plataforma, creo que fue así, que fue a ver Plataforma de Calixto Vieito, la obra de teatro, y a partir de ahí fue cuando salió el papel. Y fue muy bonito. Bueno, pues después de Lolitas Club hiciste una película por la que todo el mundo te conoció en ese momento, ¿no? Que es Diario de una ninfómana, ¿no? Un título que ya, digamos, que tiende a captar la atención, ¿no? Sí, y el cartel la captó también, ¿no? Porque hubo un poco de jaleo con eso. Para mí fue un regalo muy bonito, Diario de una ninfómana. El rodaje fue precioso y sabía que no me llegarían muchas oportunidades como esa, porque es muy difícil que te den un protagonista con tanto peso, y fue muy bonito el rodaje. Me quedo con eso, y con conocer a Valeri Tasso y con el director Cristian Molina, y poder trabajar con Leonardo Sbaraglia, Ángela Molina, Jun Barrera. Ángela Molina también estaba en esa serie estupenda que hacías en Televisión Española, que es Gran Reserva. Gran Reserva. Yo veía todos los capítulos. Además con Tristán Ulloa, que me encanta, y he vuelto a coincidir con él en La caza tramuntana, también para Televisión Española. Fue muy bonita esta serie. Sí, Ángela Molina, que es carisma puro esta mujer. Y hablando de series, otra serie estupenda en la que has participado, que no ha tenido quizás todo el público que hubiese merecido, pero sin embargo es una serie de referencia que es El Ministerio del Tiempo. Es tan rica y está tan bien hiladas ahí las historias y los personajes y el casting, que cuando cogen a algunos personajes, ¿no? Que dices, wow, cómo han encontrado a la persona perfecta para interpretar este personaje, y ojalá siga mucho tiempo. Bueno, el año pasado tuvimos en Voces, digamos, una especie de expediente Warren a la española, ¿no? Ángel Gómez, que es su primera película, pero ha hecho muchísimos cortos ya, y nos lo pasamos muy bien rodando, con Rodolfo Sancho, con Ana Fernández, Ramón Barea, y Nerea Barros. Fue muy divertido. ¿Y este tiempo de pandemia, a ti cómo te ha ido? Bien, bueno, tuve la suerte de que justo antes del confinamiento estaba trabajando, se paró el rodaje de La caza tramuntana y pudimos continuar luego, y Voces teníamos que terminarla, se quedó alguna sesión por hacer, pero aceleraron y se pudo terminar el rodaje. Hice lo que parecía que sería un corto con Roberto Pérez Toledo, y que al final parece que va a ser una pequeña película, pero bueno, eso ya se verá más adelante. Visión nocturna, la ópera prima de Carolina Moscoso, cuenta en primera persona su violación y las consecuencias personales y judiciales. No habla solo de una violación en concreto, sino de las heridas que nos atraviesan a los seres humanos. Algo de pronto irrumpe, te hiere, te transforma, te cambia la vida en dos, y sabemos y creo que aprendemos a vivir con eso, a rebelarnos ante eso. La luz y la oscuridad son la clave y el punto de partida de la película. Yo quería darnos una atmósfera de decirnos, esta película y esta historia la vamos a ver a través del cine, no la estamos viendo
desde el mundo literal, hiperreal, sino desde la luz, que es la que nos va a ayudar a mirar. Mirar donde no queremos ver. La directora chilena crea la película a partir de las imágenes grabadas durante 15 años con lo que tenía a su alcance. Esas imágenes fueron su guía. De ahí surgió todo, desde el seguir estas imágenes que yo había hecho no para el cine. Y eso es lo que más me gusta, que no son imágenes creadas para hacer una película, sino que están en una pulsión anterior a esa, que tiene que ver con filmar, y que yo me pregunto por qué lo hacemos. Imágenes sobreexpuestas, granuladas, poco nítidas, con distintos formatos y texturas. Allí encontró todas las emociones que buscaba. Las imágenes están leídas desde la emocionalidad, y la calidad, el formato, también expresa emociones. Entonces, estudiaba cine y me pasaba que mis imágenes me parecían que eran amateur, que en ese momento yo lo veía algo malo, pero en verdad es tan hermoso porque es de amar, ¿no? La voz y el silencio. Usa subtítulos para hacernos conscientes del silencio histórico de las mujeres, también de sus gritos. Juega con la voz, la música, los ambientes y el silencio para romper las reglas del documental y salir de lo real. Para mí en la música, en el sonido, nos pusimos expresionistas, creo yo. En el documental a veces trabajamos harto con que hay que decir pequeñas mentiras para decir una gran verdad. A eso me refiero yo con la ficción. Siempre está todo eso en el ir mintiendo un poco porque hay algo más grande que decir, que es lo más fundamental realmente. Visión Nocturna quiere hacer reflexionar al espectador cuestionándose sobre lo personal y lo social. Me molestan mucho las pelis donde toda la gente sale pensando lo mismo. Poner en cuestión esta justicia patriarcal, también con el cine, con cuestionar el lenguaje masculino imperante en el cine del poder, donde la imagen tenía que ser publicitaria, casi clara y evidente, iluminar hermoso una violación, cuando me parece que es una negligencia hacerlo. Y me gustaría que el mensaje también tuviera que ver con el cine que nos incomoda, con el cine que cuestiona el poder. Tras el shock, cuando años después intentó que se reabriera el caso, no hubo nada que hacer. No habrá culpable, y así seguirá ganando el silencio, la culpa y la vergüenza. De acuerdo a la investigación del colectivo Las Tesis, creadoras del himno viral Un violador en el camino, solo el 8% de los juicios por violación reciben condena. Es por eso que hablamos de una justicia patriarcal, es una justicia que nos cuestiona, y generalmente siempre todo termina en una revictimización constante. Creo que sí hay tipos de arte que buscan o terapia o justicia o cosas así. Son cosas que yo no le cargaría al cine, y siempre he estado en contra de cargarle esas cosas al cine. Visión Nocturna apela más a la emoción que a lo intelectual. El ejercicio experimental que Carolina Moscoso hace es desconcertante, estremecedor y fascinante a la vez. Te atrapa. Sin discursos, transmite la injusticia, el dolor y la fuerza para seguir adelante curando las heridas. El ser humano se realiza a través de la acción. Tienes que hablar. Una de las actrices que más me gusta de la historia del cine es Vivien Leigh, por ejemplo. Pero es que hay tantísimas. De las de ahora, Tilda Swinton, Amy Adams, todo lo que hace creo que es genial, porque todo lo hace bien esta mujer. Un año después de hacer su recorrido por festivales como el de Sevilla 2019, donde se hizo con el premio al mejor guión, La Gomera toca las pantallas españolas. Se trata del último trabajo hasta la fecha del director rumano Corneliu Porumboiu, uno de los máximos exponentes del cine actual de esas latitudes. En su séptimo film, Porumboiu nada lejos de las costas de Bucarest, 12-8, El Tesoro o Policía Adjetivo, sus títulos más populares, y crea un extravagante film de cine negro donde el guión revisita y da la vuelta a todos los códigos de este género, partiendo de una premisa argumental cuanto menos curiosa. Pe o insulă, în Canare, există un limbaj fluierat. Vei veni pe insulă și vei învăța acest limbaj.
Hace 10 años vi un programa de televisión sobre La Gomera y en ese mismo programa descubrí el lenguaje del silbo. Empecé a leer sobre ello, visité la isla, me apunté a clases y estaba tan fascinado por el silbo que decidí hacer una historia sobre alguien que aprende el silbo con fines delictivos. Sunt Gilda, partenera lui Jolt. Sunt urmărit. E o mașină în dreapta mea, nu te uita. Un policía que suministra información tanto a sus compañeros de comisaría como a la mafia viaja a La Gomera para aprender el lenguaje del silbo y así poder comunicarse secretamente con el único preso conocedor del paradero de un suculento botín de 30 millones de euros. ¿Dónde está el dinero? Buenas tardes. I'm a filmmaker and I'm scouting locations for my next project. I love the look of this factory from the outside, but is it possible? Do you mind if I check it out from the inside too? Yeah, why not? Come in. Compuesta de varios capítulos y saltos temporales, su tarantinesca estructura está plagada de guiños y referencias a los grandes maestros del thriller, a los que el rumano da la vuelta con un fino sentido del humor. El silbo como lengua codifica el español y puede codificar cualquier idioma indoeuropeo. Pensé que el cine también codifica la realidad. Trabajando en este concepto, encontré varias películas que expresan lo que viven sus protagonistas, pero en una situación completamente diferente. Jugué mucho con esas referencias durante el film, porque quería hacer una cinta con un tipo de realidad donde los personajes estuvieran formados por el cine, que hubiera en todo momento un movimiento en la película en el que escenas de otras películas se mezclaran con mi historia. We'll give it to Jolt to drink it, and he will feel sick. La película cuenta con la presencia del director de cine Agustí Villalonga, que se pasa a actor para interpretar a un mafioso letal. I-am spus preotului Daniel că ai să treci pe la el să te spui. Pero en este mundo de criminales tan masculino, las que manejan la acción serán 3 mujeres, la madre del protagonista, la jefa de policía y una despampanante femme fatal. Pentru ei sunt iubita ta. Hai la tine să vorbim în liniște. Buenas interpretaciones, la forma de disfrazar su historia, no demasiado original para que parezca absolutamente fresca, y lo bien que funciona el romance que siempre esconden estas tramas, hacen de La Gomera el trabajo de este director más disfrutable para el público en general, aunque los que lo conozcan y lo admiren puede que lo consideren una simpática obra menor. Instead of my money, I wanted to release Gilda. Actor favorito. Depende de las interpretaciones, pero sí que hay algunos que nunca fallan, o fallaban, como Philip Seymour Hoffman, Daniel Day-Lewis, me encanta, y otro, Clark Gable. Basada en hechos reales, en la denuncia escrita por 2 judíos eslovacos que lograron escapar del horror del Holocausto, llega a los cines el informe Auschwitz, una película que nos cuenta todo el proceso partiendo de uno de los campos de concentración y exterminio, el de Birkenau. Shalom, ihr Juden. Gleich zu Beginn. Vergesst eure Namen. Namen sind Ballast. Zahlen sind exakt. Unaustauschbar. El director eslovaco Peter Bebiak ha realizado esta película sobre los horrores que se cometieron en el pasado por dejar llegar al poder a quienes defendían ideas horribles y destruían a ciertas categorías de personas por sus creencias o por pertenecer a minorías que no les gustaban. Machst dich lustig über mich? Nein, 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 nein. Ist ja ein richtiger Spaßvogel. Nein, nein, nein. Willst du sogar nachsprechen? El zum Sterilisieren bei Dr. Tilo. Hat dich jemand gefragt? Creo que la humanidad en general, no solo aquí en Eslovaquia, tiende a olvidarse del pasado. De un tiempo a esta parte están apareciendo muchos partidos o movimientos extremistas en todo el mundo. Hay políticos que difunden ideas extremas y escandalosas y tienen cada vez más seguidores que se hacen eco de esas ideas y las propagan. Por eso es tan importante que la humanidad recuerde lo que ocurrió en una situación similar en los años 30 y 40 y cómo terminó todo por permitirse que se difundieran esas ideas. En la película se muestran imágenes de este terrorífico episodio histórico en el que los prisioneros eran tratados con desprecio, torturados y humillados. La barbarie sucedida en estos campos de concentración se muestra tal cual fue,
una decisión de su autor que quiere que el mundo no olvide. Lo peor de todo es que no podemos concebir ni por asomo los suplicios y los horrores que padecieron a diario los presos. Y era importante mostrarlo de esta manera para que los espectadores entendiesen por qué decidieron escapar esos dos personajes. Alfred Bessler y Rudolf Verba lograron huir en abril de 1944 de uno de los campos de Auschwitz en la Polonia ocupada. Portaban pruebas que demostraban lo que realmente ocurría en Birkenau y que el gobierno de su país parecía ignorar. En el informe escrito a mano en menos de 40 páginas, hablaban de las cámaras de gas, de los crematorios, aportando informaciones muy precisas y convirtiéndose en uno de los primeros intentos de estimación del número de personas asesinadas en el campo de exterminio nazi, más de 1 millón entre judíos, polacos, gitanos, prisioneros de guerra. Su divulgación tardó 7 meses hasta que se publicó con censura y ciertos cambios. El mensaje de la película consiste en mostrar que las mismas cosas que se dicen hoy se dijeron en el pasado y hay que recordar a lo que llevaron. ¿Qué pasará si no alzamos la voz, si no hacemos nada al respecto? ¿Si permitimos a esa gente hablar de arrebatarle sus derechos a ciertas minorías? Por eso es importante hablar de estas cosas y recordar el pasado. Rodada en un mes utilizando una atmósfera de color que diferencia el interior del exterior de la Alambrada, el informe Auschwitz recuerda un acto heroico de 2 hombres que no se rindieron y que libraron su batalla personal salvando a miles de judíos de ser deportados. Con su desgarrador testimonio contaron al mundo lo que ocurría y lo que estaba por llegar, un secreto que comenzó a salir a la luz, esa aterradora misión nazi de exterminar a seres humanos. A mí me gustan mucho las de ciencia ficción, así que tiene que ser una de ciencia ficción. 2001 es una de mis películas favoritas y yo creo que la favorita. Mándame un mensaje de voz por WhatsApp. Llega a los cines El agente topo, un documental diferente de la talentosa directora chilena Maite Alberdi. El agente topo es un documental que surge desde un interés mío por soñar con un documental de cine negro. Yo quería hacer un film noir de detectives. ¿Qué vamos a hacer, Sergio, cuando tú no estés a mi lado? Me parecía injusto que las películas detectives fueran solo terreno de la ficción. El agente topo sigue los pasos a Sergio, detective amateur que se infiltra en una residencia de ancianos para investigar las condiciones en las que viven sus residentes. ¿Cómo se llama? Actebral. Durante todo su metraje, el agente topo oscila entre lo cómico, lo entrañable y lo absurdo de su planteamiento. Se necesitan personas de 80 a 90 años. Todo parte de un anuncio en un periódico requiriendo para un trabajo a personas de entre 80 y 90 años. De 80 a 90 años. Nosotros tenemos que introducir un agente topo. Ya, agente topo, me lo va a explicar, por favor. Un espía. ¿Tendría algún problema usted, ya sea ético o moral? Ninguno. Una vez elegida la persona adecuada, comienza un disparatado entrenamiento. No me funciona. Ay, 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 ay. Y el grueso de la película lo ocupa el entrañable trabajo de campo del aprendiz de detective. Y ahí aparece Sergio, que es el protagonista del documental, que es un regalo. Informe de hoy, miércoles 29. Rómulo, contabilicé 40 mujeres y 4 hombres, incluyéndome. No me equivoqué, pero era el peor espía del mundo también, entonces mi película de detectives empieza a ser un fiasco. Todas las señoras me parecen iguales. Él empieza como a dejar de lado su trabajo en el camino y a concentrarse como en las amigas que va haciendo en este hogar de ancianos. Pero no es tan viejo, es viudo, dice. Sergio. Y me obliga a mí como directora a cambiar el foco de mi documental. Llore. Eso le hace bien, llore nomás. ¿Me quiere? ¿Mucho? ¿Poquito? Nada. ¿Me quiere? Mucho. Desde el inicio siempre fue mi film noir
y mi film no resultó nada y se terminó transformando como en una observación de la tercera edad y de esta residencia, porque el protagonista me lleva a este otro lugar. Pero enamorada de él. A las 18 horas estuve vigilando para que le dieran el remedio y no se lo dieron. Ahí no, ni acá. Todo es verdad en El agente Topo, un baño de realidad sobre la forma de vida de las personas mayores, sobre su soledad, su abandono y su necesidad de cariño. ¿Tú usas celular? Sí, sé mandar WhatsApp. Sí, sé, pero que no sé qué le pasa. El trabajo documental de Maite Alberdi fija su atención en los aspectos más afectivos del ser humano, sin olvidar sacar una sonrisa tierna al espectador. Para ello recurre a los sectores de la población más sensibles a la emotividad. Puede ser un salvavidas de una playa del Pacífico que tiene como máxima no entrar nunca en el agua. Que uno, antes de meterse a rescatar a las personas, tiene que prevenir que a las personas les pase algo. ¿Cachai? La prevención es mucho mejor que el rescate. O un grupo de ancianas, entre las que se encuentra su propia abuela, que desde hace 60 años se juntan a tomar el té una vez al mes. Yo tengo unos nietos que se bañaban cuando chico una vez al año. Segundo, prudencia, dominio de sí misma. O un grupo de adultos con síndrome de Down, y también con alegría, con sueños y con la esperanza de convertirse en adultos plenamente realizados. Algún día voy a tener mi casa, construir una familia. Te quiero, y eres el centro de mi corazón. Un cine amoroso, el de Maite Alberdi, que ahora alcanza su plenitud con El agente Topo, multipremiada película con producción española que ha sido nominada al Oscar en la categoría de Mejor Documental. Qué difícil elegir un director, porque hay muchos que me gustan, y si hablara ruso te diría Piagintsev, no sé si se pronuncia así, pero voy a elegir Tarantino, que el inglés lo llevo bien. Tarantino. It's recommended you wear a hijab when visiting your client. We've had incidents of inmates spitting at female lawyers. Se estrena en salas y plataformas de Mauritanian del británico Kevin MacDonald, director que en el pasado se hizo un hueco en el panorama internacional con la aclamada El último rey de Escocia, centrada en la figura del sanguinario dictador Idi Amin. The Mauritanian sigue de nuevo la estela de personajes reales de la historia reciente. La espantosa odisea de Mohamedou Ould Salahi, así se llama el mauritano que da título al film, detenido y trasladado a Guantánamo por sus supuestas conexiones con el terrorismo islámico tras los atentados del 11 de septiembre. The U.S. government is holding upwards of 700 prisoners at Guantanamo. Since when did we start locking people up without a trial in this country? Salahi pasó allí 14 años sin que en ningún momento se formularan cargos contra él. En 2015 publicó el libro Diario de Guantánamo, que inmediatamente se convirtió en éxito de ventas. El libro obviamente sirve de base para el guión de la película. I am innocent. He has been interrogated, he has been held against his will for 6 years without a single charge being laid against him. En The Mauritanian asistimos a todo el proceso desde que es detenido hasta que se inician las primeras alegaciones judiciales, cuando la abogada y activista Nancy Hollander entra en escena representando los intereses de Salahi. Y dejamos claro como dato histórico que no se trataba de iniciar ningún juicio que dictaminara o no su culpabilidad, sino de activar su derecho a que se presentaran cargos o, por el contrario, quedar en libertad, abandonando ese espacio sin ley que representa Guantánamo. Maybe he's guilty. Maybe he is. We're doing our job. I'm not welcome home. That's not a part of my job. Hemos mencionado dos personajes en manos de sendos actores que apuntalan la película. Hablamos de Tahar Rahim, aquel actor que nos impactó en Un profeta, y Jodie Foster. What do you want to sue? You say government. What does it mean? There'll be 3 names on the lawsuit. The United States of America, Donald Rumsfeld, and George W. Bush.
A ello se une la excelente concurrencia de Benedict Cumberbatch, como el teniente coronel Stuart Couch, oponente de la abogada Hollander. Por cierto, nos congratulamos de que Jodie Foster haya ganado recientemente el Globo de Oro a la mejor interpretación de reparto, aunque en nuestra opinión se trata de un papel protagonista, posición que comparte con Rahim. You sound very sure of that outcome. You haven't seen what I've seen. Lo más importante de The Mauritanian es de entrada el hecho de dar a conocer la historia, de revelarnos a este personaje que sufrió lo indecible, pero pudo salir adelante para contarlo. Y si hay algo que podamos reprochar a la película es dar la sensación de que el material de partida está desaprovechado por un guión al que le falta la intensidad y fuerza que la propia historia sugiere. Parece un hecho que ese subgénero sobre el 11 de septiembre que nació a principios del presente siglo presenta resultados desiguales y posiblemente aún no haya llegado la que podamos considerar como obra maestra de este apartado. En nuestra opinión, el título que más se le acerca es La noche más oscura, de Catherine Bigelow, sobre la operación que puso fin al escondido Bin Laden. As did Osama bin Laden. Documentales o películas que narran puntualmente los hechos. 1968 to 72. Series que indagan en la respuesta interna de la inteligencia norteamericana. Y sobre todo thrillers políticos que tratan de analizar el mundo post-11 de septiembre y su cambiante geopolítica. También el precedente más directo de The Mauritanian, el film de Michael Winterbottom, Camino de Guantánamo. They made you as in they coerced you? What do you think? I don't know. You tell me. Did they coerce you? But you gotta tell me what happened, Mohamedou. Look, you're asking me to set fire to this place, but I'm still sitting. Una de mis escenas favoritas de la historia del cine es el final de Stalker, cuando la niña mueve el vaso. Porque yo creo en la telequinesis. Va con un poquito de delay. Hasta aquí un programa más de Días de Cine, hecho con mucho cariño y telequinesis. Telequinesis desde la Nostromo Cantina, Ripley Belén. Ya sabéis que no tenéis ninguna posibilidad, pero contáis con nuestras simpatías. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny